Vamos a comenzar con la clase, ¿no? Pongan su nombre comenzando por apellidos ahí en el chat. Bueno, habíamos quedado con pues, la evolución de la Constitución como tal. Básicamente lo sintetizaremos de la siguiente forma, ¿no? De 1810 a 1821, pues están estos inicios constitucionales durante pues, la Guerra de la Independencia, donde estuvo la Constitución de Cádiz, la Paz en 1814. Después viene la época del 1824 a 1857, donde están las primeras constituciones republicanas, que pues, era de 1824 en el ámbito federal, y los distintos intentos centralistas en 1856 y 1846. Ya después veríamos una restauración federal en 1841. Después de 1857 a 1816, pues está la Constitución Liberal de 1857, de que pues, fue interrumpida por la Guerra de Reforma, la intervención francesa y del Imperio, ¿no? Y después que fue reinstaurada en la República Restaurada, relativamente que su vigencia estuvo hasta el Porfiriato. Ya de 1917 en adelante, pues encontramos la Constitución de 1917 como tal, a partir de la Revolución, que está vigente hasta el día de hoy, con las distintas fases, ¿no? O sea, la consolidación postrevolucionaria, que fue de 1920 a 1970, la reforma político-electoral administrativa de 1970 al 1990, la transición democrática de 1990 al 2000, y la época moderna, pues, de apertura y de derechos de 2000 al 2024, ¿no? Pues un aspecto crucial que ha perdurado, pues, es la tensión entre el federalismo y el centralismo, ¿no? Desde el siglo XIX en México, pues oscila pues entre la retórica federal y una práctica centralista. Aún hoy en día, pues se cuestiona si México tiene un auténtico sistema federal o más bien un modelo híbrido con fuerte centralización. Esta ambivalencia, pues, se observa desde la preeminencia histórica del poder central, es decir, el presidencialismo, frente a todos los demás estados y los municipios, así como por la dependencia financiera de estos del erario federal. Pues otro aspecto, pues es la evolución de los derechos constitucionales, ¿no? De garantizar principalmente las libertades individuales negativas allá por 1857, se pasó pues a estos derechos económicos sociales en 1917, y pues recientemente pues se elevó la protección de los derechos humanos al máximo nivel a partir de la reforma de 2011, de la cual pues se habló la clase pasada con el caso de Rosendo Rodríguez Pacheco, pues que provoca todas estas pues regañadas por los organismos internacionales. Así que cada generación pues ha buscado que la Constitución refleje sus valores y desafíos, de ahí la noción de pues de generaciones de derechos, ¿no? Civiles, sociales, de solidaridad, etcétera, ¿no? Es también pues que se manifiesta en los textos constitucionales. En suma, pues el constitucionalismo mexicano pues ha sido dinámico, ha tenido por momentos fundacionales trascendentes, pero pues también un alto grado de continuidad en ciertos principios, donde está la soberanía popular, la república representativa, incluso la separación de poderes. Pues como conforme vayamos abordando esta clase, pues veremos cómo este legado histórico se conecta con los debates actuales, por ejemplo, pues como la experiencia de un poder ejecutivo hegemónico en el siglo XX incide pues en la discusión contemporánea sobre los equilibrios entre poderes, o como la inclusión temprana de derechos sociales en 1917 pues proyecta a México en los debates globales de derechos humanos del siglo XXI. Pues hablemos de la reforma constitucional, ¿no? Igual son los mecanismos, límites y debates actuales. Toda constitución, por firme que sea en sus principios, pues debe contar con mecanismos para su reforma o utilización conforme cambien las circunstancias históricas.
La Constitución Mexicana de 1917 pues no es la excepción. Ella misma pues prevé el procedimiento para reformarse en su texto en el artículo 135. Pues básicamente aquí vamos a analizar pues cómo se reforma formalmente la Constitución, ¿no? Cuáles son estos mecanismos y luego se va a discutir por los límites, ya sean teóricos o prácticos del poder de reforma, incluyendo si existen cláusulas irreformables o controles al constituyente permanente, y finalmente pues se van a revisar por los debates actuales en torno a las reformas constitucionales, y pues citando los ejemplos de los años 2023 al 2024 pues para ilustrar un poco las controversias en curso, ¿no? Hablemos pues básicamente del mecanismo formal de la reforma, el poder revisor de la Constitución. En el diseño jurídico mexicano, pues la facultad de reformar la Constitución corresponde al Poder Revisor de la Constitución, pues conformado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y la Ciudad de México. A diferencia del Poder Constituyente originario, pues que es el que elabora una nueva Constitución desde cero, típicamente mediante una asamblea constituyente, pues el poder revisor pues es pues un poder constituyente derivado, ¿no? Es decir, que está establecido por la propia Constitución vigente y sometido a las reglas que éste impone. El artículo pues 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el procedimiento de reforma constitucional. De acuerdo pues al texto que nos marca dicho artículo, pues dice que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en ambas cámaras, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas pues sean aprobadas por la mayoría de la legislatura de los estados y de la Ciudad de México. Pues una vez cumplidos estos requisitos, pues el propio Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, pues hace el cómputo de los votos estatales y la declaratoria de haber sido aprobada la reforma. Posteriormente, pues se publica el decreto de reforma en el Diario Oficial de la Federación, integrándose así el texto constitucional vigente. En suma, pues el procedimiento de reforma pues implica pues tres cosas, ¿no? La aprobación por el Congreso Federal por la mayoría calificada de 2/3 en cada cámara, que serían los diputados y los senadores, de la iniciativa de esta reforma. Después vendría la aprobación por las legislaturas locales, que sea al menos 17 de las 32 legislaturas de los estados. Ahora también contando la Ciudad de México, pues deben aprobarla, pues es decir, pues la mayoría simple de las entidades federativas. Ya después vendría la declaratoria de la promulgación. Aquí pues el Congreso verifica la aprobación local y emite la declaratoria. El Ejecutivo pues publica la reforma, y es donde está la participación formal del Ejecutivo Federal, que pues es solo promulgatoria, ¿no? Ya que no tiene derecho de veto en las reformas constitucionales. Este esquema pues, es el vigente desde 1917, con la salvedad de incluir a la Ciudad de México tras la reforma política de 2016, que pues refleja un modelo clásico de la reforma rígida propia de las constituciones federales. Aquí pues se exige más que una mayoría simple, y se involucran a los estados para garantizar pues el pacto federal, ¿no? A diferencia que por las otras constituciones, pues la mexicana pues no contempla el referéndum constitucional pues para la reforma ni participación ciudadana directa en esta fase. Es un proceso pues esencialmente representativo, ¿no? Esto quiere decir que pues nosotros votamos cada cierto tiempo por las personas que nos van a representar, y ellos van a ser los que van a votar todo lo que haya que votarse allá en las cámaras del Congreso. Ahora sí que durante más de un siglo, pues el texto constitucional pues ha sido reformado en numerosas ocasiones bajo este mecanismo. De hecho, pues la Constitución de 1917 pues es notoriamente una de las más enmendadas en el mundo. Hasta marzo de 2025 pues llevaba más de 750 reformas individuales a sus artículos, derivados pues de decenas de decretos de reformas aprobadas por el Congreso. Y eso significa que aunque pues el procedimiento es rígido, pues ha existido suficiente consenso político en diferentes periodos para actualizar la Carta Magna. Ahora sí que las reformas han abarcado prácticamente todos los títulos y capítulos, desde la ampliación de catálogos de derecho, cambios en el sistema electoral, la reforma energética, educativa, del Poder Judicial, etcétera, ¿no?
Ahora sí que algunos críticos pues señalan que tanto las modificaciones pues, restan la coherencia al texto y proponen la elaboración de pues una nueva constitución, y pues otros argumentan que la flexibilidad para reformar ha permitido que la constitución pues sobreviva y se adapte sin necesidad de ser pensada por completo. Es lo que yo les decía, o sea, pues, la constitución le ha metido mano tantas veces que pues ya ni la reconoce uno, y a final de cuentas pues uno la lee y está muy bonita, pero ya en la práctica pues no, nadie le hace caso ni en una ni en otra parte, ¿no? Conviene pues apuntar que pues, el poder revisor actúa bajo la premisa de ser un poder constituido, ¿no? Y no soberano. Es decir, pues sus atribuciones provienen de la propia Constitución y por tanto pues está jurídicamente limitado por ella. Así que no existe en México pues la noción de un poder constituyente permanente y limitado. Por el contrario, pues el Congreso, ahora sí que el Congreso y las legislaturas locales solo pueden reformar en los términos que la Constitución establece. Esto pues lleva al interesante tema de lo que viene siendo los límites a la reforma. Así que pues, cuando hablamos de los límites al poder de reforma, pues se podrá reformar todo. Pues básicamente una cuestión de teoría constitucional es que sí existen asuntos que no se pueden ser reformados, ni siquiera pues siguiendo el procedimiento formal, por implicar por la negación de principios esenciales de la Constitución. Así que pues en algunas constituciones del mundo pues sí hay cláusulas de intangibilidad explícita, pues por ejemplo en la Constitución alemana pues declara irreformable la dignidad humana y la estructura federal. Luego la Constitución española del 78 pues hace irreformables ciertos artículos relativos a la corona. Básicamente en la Constitución mexicana pues no existen cláusulas pétreas expresas, pero pues ningún artículo pues está declarado explícitamente como intocable. En 1917 pues no se incluyó ninguna prohibición material de reformas, a diferencia de la de 1824 que pues como lo vimos la clase pasada, Lupita y yo, pues se prohibía cambiar el sistema federal. Por tanto, pues ahora sí que desde el texto parece posible reformar cualquier disposición siempre que se sigan los pasos del artículo 135. No obstante, pues ahora sí que la doctrina y la jurisprudencia pues han debatido pues límites implícitos que suelen mencionarse pues distintos tipos de límites al poder reformador. Pues están los límites heterónomos y contra los autónomos. Los heterónomos pues provendrían de fuera del texto, ¿no? Por ejemplo, podría ser el derecho internacional, los principios supraconstitucionales, que mientras que pues los autónomos son los impuestos por la propia Constitución. Después vendrían los límites explícitos contra los implícitos. Los explícitos pues serían las prohibiciones sexuales, que pues en México no hay. Los, los implícitos derivarían pues de la lógica interna de la Constitución. Por ejemplo, se ha argumentado que ciertos fundamentos como la forma de gobierno republicana y federal, que es el artículo 40, pues no podrían abolirse sin violar la esencia del pacto constitucional, o que el respeto a los derechos humanos sería un límite material. Ya después vendrían los límites pues absolutos contra los relativos, ¿no? Ahora sí que un límite absoluto pues no puede superarse bajo ninguna circunstancia. Un ejemplo de esto pues es la cláusula irreformable total. Pues un límite relativo pues podría superarse pues bajo procedimientos agravados o temporales, ¿no? Por ejemplo, si la propia Constitución estableciera que ciertos artículos no solo no sé, tras unos 8 años pues se pueden revisar, o con una mayoría aún mayor. Así que en México pues al carecer de cláusulas intangibles expresas, pues los límites serían principalmente implícitos y relativos. Ahora sí que la Corte Suprema pues tradicionalmente no se había adjudicado competencia para evaluar el contenido material de las reformas constitucionales. Ahora sí que pues dando por supuesto que el constituyente permanente podía reformar cualquier cosa. Sin embargo, pues ha habido episodios que tentaron esa postura, ¿no? Un ejemplo fue lo que pasó en la intentona del 2021 de extenderla por ley, no por forma
no por reforma formal, pues el mandato del presidente de la Corte, que pues muchos consideraron un fraude a la Constitución. Finalmente ahora sí que la Suprema Corte pues no convalidó esa extensión, pero pues ¿qué ocurriría si una reforma constitucional formal vulnerara pues, los principios básicos, ¿no? Así que pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha sostenido un criterio consistente que el poder revisor pues es supremo en su esfera y pues que sus actos pues no son justiciables vía amparo. Esto en base a la tesis sobre acto legislativo soberano según la Suprema Corte. No obstante, pues tratándose de constituciones locales, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí ha invalidado enmiendas cuando violan principios federales. Por ejemplo, en 2019, ahora sí que la Corte declaró inválida la reforma a la Constitución de Baja California que pretendía pues extender el periodo del gobernador, es decir, por la ley Bonilla. Pues esta violaba el derecho al voto y el principio de no reelección. Esto sugiere que pues ciertos principios democráticos fundamentales pues se consideran inderogables incluso por reformas locales. Así que pues en el ámbito federal pues no se ha presentado un caso claro de una reforma constitucional impugnada y anulada, pero pues se ha visto como académicos como Diego Valadez o Miguel Carbonell que pues han planteado pues que habría límites implícitos, por ejemplo que no se podría abolir la república o la federación sin caer fuera del poder revisor, o pues que no podrían suprimirse los derechos humanos básicos sin contradecir la razón del ser de la Constitución. Tales cambios pues ahora sí que implicarían en realidad un acto de poder constituyente originario, es decir, pues una revolución, una ruptura del orden, que pues no una simple reforma legal como tal, ¿no? Así pues el límite último pues sería la propia identidad constitucional y los valores supremos. Así que jurídicamente, pues el Congreso puede reformar cualquier artículo si obtiene la mayoría requeridas. Políticamente, pues existen límites sustantivos marcados por el consenso social y el espíritu constitucional. Ahora sí que, pues, un intento de reforma que traicione radicalmente principios democráticos o de derechos, pues probablemente pues enfrentaría no solo pues los obstáculos políticos, sino también la posible reacción del Poder Judicial para frenarla, aun cuando pues ese terreno sea resbaloso. Después de todo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recordado que pues ningún poder constituido está por encima de la Constitución. Incluso el poder reformador, aunque muy amplio, pues sigue siendo sujeto al mandato superior a la Constitución y al pueblo soberano que la legitima, ¿no? Con esto pues yo básicamente le estoy dando a entender que el único ente que puede detener al Congreso pues es este, falta Guadalupe de agregar su nombre en el chat. Este, pues con esto quiero decir que el único ente que puede detener al Congreso es el Poder Judicial. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar el domingo? Pues se va a elegir democráticamente a los jueces, ¿no? Ahorita en la división de poderes pues tenemos 2 contra 1 y tal vez sea 3 contra 3. Igual ahorita les voy a poner cómo va a ser las elecciones, ¿no? Mm. Este 1 de junio, elegiremos a las personas que imparten la justicia en nuestro país. Para ello, el Instituto Nacional Electoral desarrolló un nuevo modelo de boleta con el que podrás elegir fácilmente a las 5 ministras y 4 ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las 3 magistradas y 2 magistrados que conformarán el Tribunal de Disciplina Judicial. Así como a la magistrada y el magistrado que ocuparán las 2 vacantes que existen en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a las 2 magistradas y un magistrado que conformarán cada una de las 5 salas regionales. Este 1 de junio también te estará esperando en la casilla la boleta para que puedas votar por las juezas y jueces de distrito. Y por las magistradas y magistrados de circuito conforme a su especialidad. Este 1 de junio nos vemos en las urnas.
para que este 1 de junio ejerzas tu derecho al voto. Por ello, te mostraremos las boletas que encontrarás en las elecciones de ese día. Habrá 6 tipos diferentes de boletas para los siguientes cargos federales. 1. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. 3. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 4. Magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5. Magistradas y magistrados de circuito. 6. Juezas y jueces de distrito. Normalmente, en las elecciones las boletas muestran los logotipos de los partidos políticos. Sin embargo, en esta ocasión aparecerán los nombres de las personas candidatas, acompañados de un número sucesivo que las identifica. También verás iniciales junto a cada nombre, indicando cómo fue postulada la candidatura. P. Postulada por el Poder Ejecutivo. PL. Postulada por el Poder Legislativo. PJ. Postulada por el Poder Judicial. IF. Significa que la persona ya estaba en funciones cuando entró en vigor esta reforma y obtuvo un pase automático para ser electa en estas elecciones. Para votar por una persona candidata, debes escribir su número en los recuadros correspondientes. Si el número es del 1 al 9, es importante anteponer un 0 para asegurar que tu voto sea correcto. También votarás por especialidades. Por ejemplo, si una persona se postuló para ser magistrado en materia administrativa, deberás identificar la especialidad por su color y escribir el número correspondiente en el recuadro indicado. Notarás que la cantidad de recuadros varía según el cargo. Por ejemplo, Para la Suprema Corte, hay 5 recuadros para mujeres y 4 para hombres, ya que la reforma establece que se debe votar por hasta 5 mujeres ministras y hasta 4 hombres ministros. para las magistraturas del Tribunal de Disciplina, se deben elegir 3 mujeres y 2 hombres, lo que también se refleja en los recuadros. Es importante familiarizarse con estas nuevas boletas electorales, ya que son distintas a las de elecciones anteriores. Sin embargo, una vez que las comprendas, será sencillo utilizarlas correctamente este 1 de junio. Bueno, pues al menos ya saben cómo está conformada las boletas. No sé si quieren comentar algo acerca de las boletas o están completamente sencillas para salir este domingo 1 de junio. Daniela, Cintia, Lupita. Pues de hecho creo que en una como conferencia que hubo en el trimestre pasado, nos dieron como copia de lo que iba a ser la boleta. Y pues están sencillas dentro de lo que cabe. Ujú. Sí, pero pues no ubicamos ahorita a jueces, magistrados y ministros, ¿o sí? Correcto. De hecho, sí hay como, todavía hay un descontrol. Yo así como que investigado tal cual, la verdad no lo he hecho. No recuerdo cómo se llamaba, Cintia, si te acuerdas, la mujer que vino La ministra del pueblo. nos estuvo dando como una charla de que quería agregar nuevas reformas a la ley para niños con discapacidad y personas que cuidaban a adultos mayores. Quería Ujú. hacer que los cuidadores recibieran un sueldo y capacitación para poder cuidar adecuadamente a personas con discapacidad y adultos mayores, que se les diera seguro, um, creo que vivienda también más o menos parecido a lo que es Infonavit. Fue como la propuesta que ella lanzó. Ujú. Sí, es esta, ¿no? La ministra del pueblo, la que les dio la conferencia, ¿o quién fue? Es que así se denominó ella, pues. Se llama Lenia Batres, pero le gusta llamarse ministra del pueblo. Es la única que sé que ha estado por aquí en Tijuana paseándose. No recuerdo, quizás es ella. Este, y sí la cuestioné de que pues sí, está bien que
que apoye a niños con discapacidad, pero no solamente es el apoyo económico monetario, sino el hecho de hacer que haya más información al respecto del tema, tanto en hospitales, porque el sistema médico carece mucho de conocimiento, a pesar de que tienen una carrera, igual en instituciones educativas. Y me llamó la atención su argumento y la propuesta que tiene. Evangelina Moreno. Evangelina. Sí, la propuesta que tiene, porque en mi caso, pues yo tengo un hermano con discapacidad por autismo y soy enfermera de profesión. Estuvo interesante, pero, a ver, ¿cómo dicen? Cuando se lanzan en una campaña, todos prometen, todos dicen, todos hablan y todos se acercan al pueblo. Cuando ya obtuvieron lo que quisieron, se les olvida lo que prometieron. Sí, pues que, pues para empezar son abogados, pues ellos no deberían de andar haciendo campañas políticas como los demás, pues, o sea, para ser candidato para alcalde, diputado, pues no es necesario pues tener la carrera de derecho, pero pues un abogado, pues ahora creo que hasta se va a tener que imponer ahí dentro de las materias, pues cómo llevar campañas para poder ser elegido a un cargo judicial y pues, es el detalle, ¿no? Aparte que no pueden hacer campañas con dinero de la iniciativa privada ni pública, pues tiene que hacer su propio dinero y como hay que cómo consigue dinero para poder llevar una campaña con espectaculares, vallas móviles o cosas por el estilo. O sea, afortunadamente pues ya existen redes sociales y pues ya podrías llevarla de esa forma, pero pues no es como que las personas, pues lo que yo llegué a comentar en su momento es que normalmente la gente más capacitada y con más conocimiento no es la más popular. Y pues recordemos que las elecciones se ganan por voto popular, pero ahí, ahí lo complicado de elegir jueces, magistrados y a los del tribunal disciplinario, ¿no? De hecho, mi esposa dice que la más batallosa es la color verde mentita. Bueno, ella y su compañero. Bueno, no me lo comentaron a mí, pero yo andaba ahí de chismoso. Cerca dicen que pues esas boletas no, pues a la hora de contar votos y recibirlos y no sé qué tanta cosa. No sé, pues yo no ando metido en el tema electoral. Mi esposa sí, porque es la consejera de distrito. Este, pero sí va a estar medio complicado, ¿no? De hecho, cuando fueron, creo que las votaciones para presidencia me tocó estar a mí, de secretaria de INE. Fue una lata, fueron muchas vueltas y no daban las cifras de ningún lado. Acabamos súper tarde y la verdad, quién sabe cómo vaya a ser en esta ocasión con jueces y magistrados. Sí, ¿no? Yo les he dicho que pues yo soy bien radical, bien extremista y bien como le decían a Schopenhauer, bien pesimista. En las elecciones pasadas me llamaron loco de que, oye, porque yo decía que en las casillas se las iban a robar, iban a llegar con armas y iban a hacer pues actos violentos como se hace allá en el centro del país o en el sur. Me llamaron loco y una amiga que estaba siendo supervisora de casillas, algo así, o de encargada de ahí de la casilla, pues le estaban llegando mensajes en el grupo de que pues sí estaban robando las casillas y que se lo estaban pues a punta de pistola y cosas que pues normalmente no se habían visto en Tijuana pero pues decían que aquí no pasaba, ¿no? Sí, ahorita, les digo, pues ahorita que estamos tocando pues la parte del contrapeso del Poder Judicial, porque les digo, pues en la materia de derecho constitucional pues tenemos que ver la división de poder. De hecho, pues hablemos más del Poder Judicial, ¿no? Pues básicamente el Poder Judicial pues ha cambiado inmensamente pues su posición pues constitucional, ¿no? Y pues, las competencias en los estados constitucionales actuales en comparación pues con las que tenía pues en los inicios del constitucionalismo moderno. Así que pues como es sabido más que nada pues los jueces pues son el poder del estado que pues se ocupan ahora sí que pues de resolver desde pues de una posición de independencia e imparcialidad
las controversias entre los particulares, entre particulares y autoridades o entre pues autoridades. Así que conforme pues a las normas dictadas con autoridad por instancias pues distintas a ellos, pues como es el poder legislativo y el poder ejecutivo, incluso el de la administración, ¿no? Dando pues la eficacia pues también a contratos y otros documentos privados cuando pues han sido concluidos con conformidad contra la ley. Pero al fin y al cabo pues el entendimiento de lo que es el derecho y la interpretación pues y junto a la aplicación de los casos pues recaen en ellos, ¿no? Si ya llevaron la materia de introducción al estudio del derecho. Es la que llevamos ahorita. Después de usted sigue esa materia. Ok, ya abordaron los métodos de interpretación. Yo por el problema que le comenté, no me había conectado a 2 clases. Entonces Ok. ahorita estoy un poco perdida. Okay. ¿Quién les da la materia? ¿Francisco Javier? Sí, él. Espero que sí se los dé. Sí, pues básicamente en los métodos interpretativos que nos marca la materia de introducción al estudio de derecho, como dicta el maestro García Maínez, pues básicamente hay 3 formas de interpretación, ¿no? El literal o gramatical, el teleológico o el sistemático. El literal gramatical, pues básicamente que van a ejercer la justicia conforme está escrito, o sea, punto y coma. Es decir, de que pues si la ley dice que se prohíbe ambulancias en el parque y se mete una ambulancia en el parque para salvar la vida a alguien, pues básicamente el juez va a decir que pues la ambulancia se metió y pues está prohibido. Y y así va a ser el juez tal cual como dice la ley. La otra método de interpretación pues es el teleológico, que pues es que es lo que busca la norma, ¿no? Por ejemplo, pues lo que busca la norma al prohibir el paso de vehículos en el parque, pues es que no se altere el orden, que no haya mucho ruido o la contaminación. Podría ser cualquiera de esos 3, ¿no? O incluso otro motivo. Pero pues básicamente la ley no puso, no, ¿cómo se llama? La norma no fue hecha para que pues se le prohíba dar asistencia médica a una persona que lo necesita. Así que ahí el juez interpretaría de que pues él no contravino esa ley, aunque pues metió una ambulancia en un parque donde está prohibido la entrada de vehículos. Es la facultad de los jueces, pues, tener pues las distintas interpretaciones de la ley conforme a lo que ellos pues deseen interpretar, es a favor o en contra de cierta persona en específico. Y eso pues la capacidad del juez, ¿no? Pero les decía, pues el entendimiento de lo que es el derecho y su interpretación junto con la aplicación de los casos concretos al efecto de resolver las controversias y pues en general la concepción prevaleciente pues acerca de cuáles son o sean las responsabilidades cotidianas de los jueces, pues se han transformado radicalmente en los años crecientes, ¿no? Básicamente los jueces pues dicen que nada más están sentados y dicen culpable o inocente, pero pues tienen que estar estudiando a cada rato pues todas estas jurisprudencias que se aprueban, que, que se están disputando las tesis controversiales. Ahorita pues igual les voy a mostrar una jurisprudencia como tal, ¿no? Eso no hemos visto jurisprudencias ahorita, ¿verdad? Sí, nos metemos a la página de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, le ponemos en el navegador jurisprudencia, ¿no? Ya la primera página que diga de Suprema Corte de Justicia, pues nos va a arrojar la página. Ya nos metemos aquí en la búsqueda de tesis. Ponemos si queremos una tesis jurisprudencial, una aislada. Si nos vamos a una tesis aislada, pues básicamente es simplemente una tesis de lo que se está abordando en un momento, ¿no? Por ejemplo, no sé, no se me ocurre algún delito, ¿no? A ver, transporte público.
Bien, por ejemplo, aquí me maneja una tesis sobre servicio de transporte aéreo de pasajeros. La cancelación del vuelo por caso fortuito o fuerza mayor no exime a la aerolínea de reembolsar el precio del boleto cuando el pasajero lo solicite. Eso es básicamente lo que hicieron en un tribunal colegiado de circuito en, en enero del 2025. Y aquí nos manejan los hechos, el amparo directo que presentó María Luisa Honorio Sánchez el 26 de abril de 2024. Y incluso aquí nos menciona a todos los jueces que estuvieron involucrados, que fue Emma Rivera, que fue la secretaria del tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, que fue magistrada, y pues aquí nos cuentan los hechos, ¿no? Aquí dice que en un juicio oral mercantil se demandó a una aerolínea el reembolso del precio del boleto de un viaje que fue cancelado con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, alias COVID-19. Se desestimó la acción porque al cancelarse el viaje por caso fortuito o fuerza mayor, la aerolínea no estaba obligada a reembolsar el precio del boleto, sino solamente a prorrogar su periodo de validez de acuerdo con el sistema de responsabilidades que prevé la Ley de Aviación Civil y su reglamento. Aquí pues lo que se quería dar pues básicamente era de que se le reembolsara, ¿no? Y pues se logró, o sea, básicamente se logró una tesis aislada. Si, si hay 4 amparos más a favor parecidos, o sea, de que porque ahorita las personas que se atoran aquí en el aeropuerto de Tijuana por la brisa, por la lluvia, que no pudieron salir y pues que no quieren reembolsar el boleto, pues básicamente presentan 4 amparos igualitos y esto se vuelve jurisprudencia y ya se vuelve obligatorio. Ahorita, por ejemplo, es la primera, y tendría que haber 4 más para que se vuelva jurisprudencia. Y la jurisprudencia, pues puede no estar en la Constitución, puede no estar en algún código, pero ya habiendo jurisprudencia como tal, pues esta tiene misma validez que la Constitución. Básicamente ya no se podrá eximir. Y les digo, cuando vean la parte de fuentes del derecho con el maestro Francisco Javier, pues espero que aborden la jurisprudencia como tal. Digo, el sistema judicial, pues relativamente es interesante porque es el contrapeso del Congreso y el Ejecutivo se supone que también es el contrapeso del Congreso, pero pues ahora sí que el Congreso y el Ejecutivo pues están muy pegaditos ahorita y hacen lo que quieren, ¿no? ¿Algo que quieran comentar o antes de continuar? Ok. Pues en años recientes, pues ahora sí que el tema de la reforma constitucional de México, pues ha cobrado relevancia por diversas razones. Por un lado, pues se discute si la Constitución de 1917, pues, bueno, así que pues, muy reformada, pues sigue siendo pues el documento coherente o si requiere pues una nueva pues, refundación, ¿no? Así que el gobierno anterior pues había impulsado o propuesto cambios de gran calado que pues generaron controversias políticas y jurídicas, ¿no? Se comentó de una nueva constitución, dicen, pues dijeron que ocasionalmente actores políticos habían sugerido convocar un nuevo Congreso Constituyente pues para redactar una constitución. Esto pues completamente nueva, ¿no? Pues básicamente esa idea, sin embargo, pues no tuvo un consenso amplio y la mayoría de reformas pues se han canalizado por la vía del artículo 135 y pues dado que la oposición política pues tomó el control de más de un tercio del Congreso desde el 2021, pues las posibilidades de las reformas constitucionales unilaterales disminuyeron, frenando pues en buena medida las iniciativas más ambiciosas del Ejecutivo en turno. Esto pues llevó al gobierno pues a desarrollar cambios vía leyes secundarias como el Plan B electoral, que pues ya después les comentaré, ¿no? Pero pues de momento ahora sí que
no se vislumbraba un movimiento serio pues para una nueva constitución, pero pues el solo debate pues refleja una cierta fatiga con el texto actual y la pregunta de que si no sería mejor por reiniciar con un documento más breve y sistemático, ¿no? Así que el artículo 39 pues reconoce la soberanía original del pueblo y su derecho inalienable de alterar o modificar la forma de gobierno. Así que ese artículo pues es invocado como fundamento para que, pues llegado el caso, el pueblo pueda demandar un nuevo orden constitucional más que nada. Sin embargo, pues cualquier convocatoria constituyente fuera del gauce del 135 pues implicaría pues una decisión política extraordinaria. Pues ya después vino la militarización con la Guardia Nacional y pues fue uno de los debates más álgidos que el del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ¿no? Ahora sí que en el 2019 se creó la Guardia Nacional mediante pues reforma constitucional bajo mando civil de la Secretaría de Seguridad, pero pues ni el gobierno, ya no sé si fue el actual o el anterior que pues buscó trasladar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ya después de que no contaban con mayoría calificada pues para reformar la Constitución en ese sentido, pues se hizo un cambio por ley ordinaria del 2022 mismo que pues la Suprema Corte invalidó en el 2023 por considerarlo pues inconstitucional, ¿no? Pues violaba que el carácter civil de la Guardia Nacional establecido en el artículo 21. Tras ese revés, pues el presidente a final de cuentas anunció que pues insistiría pues, en una reforma constitucional para ubicar a la Guardia Nacional bajo el mando militar de forma permanente. Además propuso reformar el artículo 129 constitucional que pues en su texto vigente pues prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar funciones no vinculadas estrictamente pues con la disciplina militar en tiempo de paz para pues permitir que los militares participen en cualquier ámbito que la ley les asigne. Sí les he contado de que yo estoy en el albergue de repatriación en Flamingos, aquí en Tijuana, ¿verdad? ¿O no les había comentado? Sí, cuando se presentó yo había comentado. Sí, ahí estoy y pues ahí están todos los militares conmigo y cada semana me toca ver cómo los regaña el teniente a los soldados. ¿Ustedes por qué creen que los regañen? O sea, estando ahí en un albergue de migrantes, los militares, bueno, el teniente a los soldados. No sé, ¿qué día te das, Dani? O tú, Cintia, ¿qué idea tienen acerca de por qué el teniente los regaña cada semana? Sí, te les comentaba de que esta reforma de la ley que hicieron, pues básicamente permiten que anden en todos lados, incluyendo construyendo puentes. Bueno, yo les voy a contar por qué. Pues los soldados no quieren estar haciendo estas actividades porque pues ellos fueron entrenados pues para combatir ciertos conflictos bélicos que pues obviamente no tenemos aquí en México porque somos un país neutral. Este, y pues lo relativo pues sería que combatan la delincuencia organizada, pero ya ahorita ya lo pueden hacer porque ya está considerado como terrorismo la delincuencia organizada y pues ya la pueden enfrentar como tal, pero en su momento no podían hacerlo. Pues los soldados pues no quieren pues estar ahí y el teniente les comenta, tía, bueno, cada semana que yo voy, porque voy sábado y domingo, les digo que, les dicen que, pues que él tampoco quisiera estar ahí, pero pues su función como militar, pues es que servir al pueblo y ahorita pues lo que toca es estar ahí, pues cocinando, atendiendo a los repatriados y pues, todo este discurso pues de del deber ser como funcionarios públicos en sí. Y les dice, no, dice, pues qué más quisiera yo también irme con mi esposa, con mis familiares, o
en otro lado, en la fiesta, unos 15 años, pero pues me tocó estar aquí, o sea, ustedes no quieren estar aquí, yo tampoco quiero estar aquí, pero pues es nuestro deber porque nosotros decidimos servir a nuestro país y pues ahorita es todo lo que nos toca. Y yo llego como, no, por eso me gusta, yo entro a las 9 de la mañana, me gustaba llegar a las 7:30 nada más escuchar cómo lo regaña, porque lo regaña bien feo, a lo mejor y ni siquiera es su sentir de los soldados, pero pues el teniente yo creo que quiere dar un punto a entender. O no sé si se quejan entre semana o si se quejan entre los pasillos. Yo a los soldados yo los veo a todo darjo, ahí disfrutando estar con los repatriados y cocinando y con música. Ya básicamente andan como uno los militares, nomás que desarrollando actividades cotidianas. Pero, pues, yo los veo bien a gusto. Este, me decía que ahora sí que también pues bueno, más que nada se normalizó la militarización de la seguridad pública, ¿no? Donde pues se había roto una tradición constitucional de subordinación pues de lo militar a lo civil. Allá por el 2022, ahora sí que el Congreso pues se aprobó una reforma constitucional al quinto transitorio del artículo 21 que pues se iba a extender hasta el 2028, donde pues las presencias de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública pues iban a estar ahí presentes, ¿no? Cuando pues inicialmente el apoyo militar a la Guardia Nacional pues se preveía hasta el 2024. No hay que aquella reforma pues fue declarada constitucional en noviembre del 2022 con el respaldo pues de la mayoría de los congresos estatales. Pues con esto yo les quiero decir que pues refleja que el constituyente permanente pues ha estado dispuesto a perpetuar la participación militar en seguridad más allá de del sexenio pasado, ¿no? Ahora sí que pues al final de cuentas los críticos advierten que dichas reformas comprometen el carácter civil del Estado mexicano y que podrían violar compromisos de derechos humanos, dado pues el historial de abusos militares, ¿no? En la clase pasada veíamos lo que pasó con Rosendo Redilla Pacheco y pues todas estas regañadas que nos metieron los órganos internacionales a los cuales pues estamos anexados, porque pues es una tras otra que pues se cometen violaciones a derechos humanos, ¿no? Ya, nos habían dejado pasar el movimiento del 68, luego pasó lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luego lo de Flores Cassés y pues lo de Rosendo Redía Pacheco ya fue la cerecita del pastel y dijo, no, ya te perdono varios y ya no puedo seguir eso y tienes que reformar todo y es cuando pues cambia toda esta constitución, esta reforma del 2011 de los derechos humanos y pues nos manejamos por un neoconstitucionalismo, ¿no? Y luego pues hubo esta reforma al Poder Judicial y la elección popular de los jueces, donde fue otra propuesta radical que surge en 2023, donde el presidente de la República sugirió pues una reforma para que en el futuro pues, los ministros de la Suprema Corte y jueces sean pues electos por el voto popular y directo en lugar pues del sistema actual de la designación por el Ejecutivo y la ratificación del Senado, ¿no? Ahora sí que pues este planteamiento marcaba la retórica gubernamental que pues acusa al Poder Judicial de corrupción y de elitista. Básicamente la idea sería pues democratizar la justicia a través de la elección, pero pues a fin de cuentas los juristas de todas las tendencias pues habían señalado que pues esto vulneraría frontalmente la independencia judicial, ¿no? Donde pues la justicia constitucional pues perdería la objetividad al politizarse las campañas de los jueces. Incluso organizaciones civiles advirtieron que más bien se trata de un intento de debilitamiento del contrapeso judicial, sumando pues a otras acciones como pues la reducción presupuestaria y la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial en el 2023 por el Congreso claramente, ¿no? Que pues estaba dominado por el partido oficial. Así que pues hasta ahora pues bueno, ya sé, les iba a decir hasta ahora no se ha concluido, pero ya vamos a votar el domingo. Pues valía destacar, pues ahora sí que pues la elección popular de los ministros, pues era complicada
de conseguir porque pues fue a mayoría calificada, pues, se logró con los votos todos votos de la oposición y pues ya después le perdonan ciertas cosas a estos personajes y pues ya vimos cómo terminó, ¿no? Pues básicamente eso se dominó como populismo penal o jurídico, que pues aprovecharían el descrédito de la justicia para concentrar el poder del ejecutivo o la mayoría circunstancial. De hecho ahorita hablando de huelgas me acordé de lo de la gente. Ya déjense los pongo para que vean un video de la gente. Que pues conviene pues porque el artículo 3 de la Constitución pues pues cuando nos compete en la materia, ¿no? Mm, uh, mm, mm, Vamos a ver. Compañeros, aquí adelante. Pues ya son 13 días de paro, bueno, más bien 13 días de chantaje disfrazado de paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer otro día caótico en la Ciudad de México por los maestros del desmadre, nos la convirtieron así en Desmadrópolis. Obviamente siguen con su plantón en el Zócalo, tienen bloqueos en otros puntos y pasadas las 9 de la mañana el magisterio se trasladó a de Reforma a Insurgentes, en donde hay diferentes instituciones financieras, lo que provocó un tránsito del demonio. Otro grupo acudió a las oficinas de pensionista en la alcaldía Cuauhtémoc y cerca de las 2 de la tarde regresaron a su campamento frente a Palacio Nacional. En Chilpancingo lo mismo, al menos 300 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero marcharon por las principales avenidas y bloquearon accesos a varios bancos. Previo a su movilización acudieron a las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado, en donde ingresaron y destrozaron el mobiliario. Mientras que en Morelia, en Michoacán, los maestros se manifestaron en las inmediaciones de las vías del ferrocarril con la intención de bloquear el paso del tren. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se los impidieron. Precisamente en Morelia, la coordinadora cumplió 6 días del plantón que instalaron frente a Palacio de Gobierno. Los integrantes de la coordinadora en Yucatán se sumaron a las movilizaciones. En este estado son 292 escuelas de primaria y 15 telesecundarias que ya se fueron a paro, afectando a más de 30,000 alumnos que se suman al 1,200,000 que se quedaron sin clases en entidades como Oaxaca, Zacatecas y Chiapas. Por supuesto, a los alumnos, a estos señores que están en la grilla les importa un cacahuate. Y luego de que la coordinadora asegurara que el gobierno federal rompió con la mesa de diálogo, ayer en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que fueron los maestros quienes no acudieron a la cita que se acordó con ellos para el 8 de mayo, días antes de que estallara su chantaje. Por cierto, ayer no mencioné, en la última reunión que yo tuve con la CENTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Entonces sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta, ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los 3 días. Les dije, no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo. Y ya no llegaron a esa reunión. Por su parte, la Secretaría de Gobernación convocó también a la coordinadora a retomar el diálogo y encontrar una solución a sus demandas. Para ello, citaron a los maestros a una reunión para hoy a las 11 de la mañana en sus instalaciones de Bucareli.
Bueno, con respecto a este tema, pues básicamente hay dos artículos, ¿no? que deberíamos comentar, ¿no? Básicamente, pues cómo se relaciona el derecho a la protesta con el derecho a la educación en el marco constitucional mexicano. Pues ahora sí que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza pues tanto el derecho a la protesta como pues el derecho a la educación, ¿no? Ahora sí que pues el derecho a la protesta en el artículo 9 pues se establece que no se podrá coartar pues el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente pues con cualquier objeto lícito. Este pues derecho permite a los ciudadanos manifestarse para expresar las inconformidades y buscar cambios en las políticas públicas. Después, pues si analizamos el artículo 3 pues es el derecho a la educación, donde pues garantiza que toda persona tiene derecho a la educación y pues esta deberá ser laica, gratuita y de calidad, y es una obligación del Estado impartirla, ¿no? Pues el conflicto en sí surge cuando pues el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la gente pues está realizado mediante huelgas y bloqueos, pues afecta el acceso efectivo a los estudiantes a la educación. Por ejemplo, acá en Baja California, pues cerca de 60,000 estudiantes pues han quedado sin clases debido al paro nacional de maestros de la gente. Incluso pues que quería, pues básicamente, pues no sé, o sea, podríamos entrar en debate de pues si se debería establecer un límite temporal o de impacto pues para las protestas que afectan servicios esenciales como la educación, o incluso podríamos preguntarnos pues cómo puede el Estado pues garantizar ambos derechos sin que uno prevalezca sobre el otro. ¿Ustedes qué me dicen al respecto? Daniela, ¿algo que quieras comentar? No, maestro, sigo escuchando. Sí, sí, incluso pues, Gracias. sí, igual podríamos, pues, ¿qué papel juega el Estado en la resolución de este conflicto, no? El Estado como tal, pues como garante de los derechos constitucionales, pues debe actuar pues como mediador entre las demandas de los trabajadores y pues los derechos de los estudiantes, ¿no? Esto implica pues que haya un diálogo y una negociación donde que se establezcan mesas de diálogos con las entes pues para atender sus demandas como por la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y la eliminación de la UMA en el cálculo de las pensiones. Incluso pues debe de garantizar el servicio educativo donde pues se implementen medidas que aseguren la continuidad de las clases como la contratación de personal sustituto o la reprogramación de actividades académicas. E incluso pues hablamos de la legislación y las políticas públicas, pues habrá que evaluar y en su caso pues reformar las leyes y políticas que han generado pues el descontento buscando las soluciones que equilibren pues los derechos laborales con la sostenibilidad del sistema de las pensiones, ¿no? Ya si hablamos de qué implicaciones tiene este conflicto para el Estado de Derecho en México, pues hay que recordar que el Estado de Derecho se basa en la supremacía de la ley y el respeto a los derechos fundamentales. Ahora sí que cuando existen conflictos como el de la gente, pues es fundamental que las autoridades actúen conforme a la legalidad de los principios constitucionales. Esto pues implica el respeto a los derechos, como el garantizar que las acciones del Estado pues no vulneren los derechos de los manifestantes ni de los estudiantes, incluso por la legalidad y la transparencia, que pues las decisiones y acciones gubernamentales pues se basen en la ley y sean transparentes para la ciudadanía. Incluso si hablamos del fortalecimiento institucional, pues es utilizar las instituciones del Estado pues para resolver conflictos de manera pacífica y legal, evitando el uso excesivo pues de la fuerza o las medidas autoritarias, ¿no? Este, Cuando les decía hace rato de que pues, si se debería establecer un límite temporal o de impacto para los protestos que afectan los servicios esenciales como la educación, pues les digo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues reconoce el derecho a la protesta pacífica en su artículo 9. Sin embargo, pues cuando las manifestaciones afectan servicios esenciales como la educación, pues se plantea la necesidad de equilibrar este derecho con otros igualmente fundamentales.
pues establecer límites temporales o de impacto, pues podría ser una medida pues para garantizar que las protestas no vulneren derechos de terceros como es el acceso a la educación. No obstante, pues cualquier restricción debe ser proporcional, razonable, pues no debe anular el ejercicio del derecho a la protesta. El reto pues radica en diseñar mecanismos legales que permitan pues este equilibrio sin coartar la libertad de expresión y la manifestación. Incluso de que pues cuando hablamos de cómo puede hacer que el Estado garantice ambos derechos sin que uno prevalezca sobre el otro, pues al fin y al cabo el Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos fundamentales. Para lograrlo, pues les decía que pues debe de actuar como pues mediador de los conflictos, ¿no? Promoviendo el diálogo y buscando soluciones que respeten los derechos de todas las partes involucradas. En caso ahora sí que de las protestas de la gente, pues el gobierno ha intentado negociar con los maestros proponiendo pues medidas como aumentos salariales y mejoras en las pensiones. Sin embargo, pues la gente considera estas propuestas insuficientes y mantiene pues sus demandas principales como la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y la eliminación de la UMA en el cálculo de las pensiones. Y pues el Estado tiene que continuar, bueno, debe más que nada continuar promoviendo el diálogo y buscar las soluciones estructurales que atiendan las demandas legítimas de los maestros más que nada, pues al tiempo que implementan las medidas para garantizar el derecho de los estudiantes pues a recibir la educación, ¿no? Incluso pues si nos preguntamos si es legítimo que el Estado proponga soluciones parciales cuando las demandas son estructurales, pues al fin y al cabo pues la legitimidad de las soluciones propuestas por el Estado pues depende de su capacidad para atender las causas profundas del conflicto. Si bien pues las soluciones parciales pueden ser un primer paso, pues es fundamental que se acompañen de un compromiso claro pues para abordar las demandas estructurales. Y en el caso de la CENTE, pues al final de cuentas las propuestas gubernamentales pues han sido consideradas insuficientes por los maestros, quienes exigen pues cambios de fondo en el sistema de las pensiones y mejoras sustanciales en sus condiciones laborales, ¿no? Así que por lo tanto ahora sí que pues el Estado debe mostrar voluntad política para emprender pues reformas estructurales que respondan a las necesidades del magisterio, ¿no? Incluso si nos preguntamos pues cuáles son los mecanismos constitucionales que existen para resolver conflictos entre el Estado y grupos sindicales, pues les digo, la Constitución y las leyes mexicanas pues establecen diversos mecanismos para resolver conflictos laborales, incluyendo pues el diálogo, la negociación colectiva, donde pues las autoridades deben promover el diálogo entre las partes para alcanzar acuerdos pues que respeten los derechos de los trabajadores y las capacidades del Estado. Incluso la conciliación y el arbitraje, pues en caso de que pues no llegar a los acuerdos, pues se pueden utilizar estos mecanismos de conciliación y arbitraje pues para resolver las diferencias, ¿no? Incluso pues hay recursos legales que pues los sindicatos pueden recurrir a instancias judiciales para impugnar leyes o actos que consideren violatorios en sus derechos, ¿no? Así que pues a fin de cuentas estos mecanismos pues deben ser utilizados de buena fe y con el objetivo pues de encontrar las soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas. Ahora, si hacemos la pregunta de cómo puede el Estado mantener el orden público y sin reprimir el derecho a la protesta, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Debe garantizar el orden público, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos y debe promover el diálogo, nuevamente, antes de recurrir pues a medidas coercitivas donde pues el Estado debe agotar las vías de negociación y la mediación. Debe pues actuar con la proporcionalidad de pues, cualquier intervención de las fuerzas de seguridad pues debe ser proporcional y respetar los derechos humanos. No es como que voy a querer hacer lo mismo que se hizo en el 68. Pues no. Y pues se debe garantizar la legalidad, donde pues las acciones del Estado pues deben estar fundamentadas en la ley y ser supervisadas más que nada por órganos independientes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, este año con la marcha del 8 de marzo, verdad? Todo lo que fue la zona o el área de zona Río, Uh-huh. alrededor de hasta el Secut y más hacia atrás como rumbo a Palacio Municipal, hubo destrozos y había policías en ciertas intersecciones cuidando básicamente que no hubiera agresiones. Uh-huh. Sí, es que les digo, o sea, no, o sea, el artículo 9 nos dice manifestaciones pacíficas, o sea, mientras estén manifestándose pacíficamente no hay problema, pero ya cuando están haciendo
pues daños, pues ya no entra en su derecho de la Constitución, pues. Pues Y, es o que sea, sí sí, hubo daños en locales, pero eso se dio a partir de lo que pasó con lo de Tlatelolco cuando fue la protesta de estudiantes. no, es que ya estaba pues que tendríamos que ver cuándo fue modificado ese artículo, pues nada, vamos a ver, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero pues me imagino que sí fue, porque les digo, normalmente los del Congreso Constituyente de 1917 veían el futuro. O sea, en la clase pasada le comentaba a Guadalupe que, pues que en su momento la Constitución de 1917 en México estuvo por encima de otras de los demás países, pues. O sea, a nadie se le había ocurrido pues, los derechos laborales y lo del derecho a agrario y todas estas cosas que impulsó la Constitución mexicana. Ya después nos fuimos quedando atrás, pero en su momento fuimos de las pioneras en derechos sociales. Yo creo que el problema de todo es básicamente que puede haber muchas reformas, muchos cambios, muchas leyes, pero si no se siguen o se ignoran, pues no tiene ningún chiste. Al final del día es solamente un escrito en un papel. Pues sí. No, fíjate que está igualito como lo plasmaron en 1917. No le han movido. El 8 y el 9 siguen igual. Dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, y si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. Les digo, 5 de febrero de 1917. Les digo, esos del Congreso Constituyente sí veían el futuro. Bueno, también conocían a la gente, más que nada. Yo creo que ahorita lo que ha hecho que algunos casos sean más mediáticos o se les ponga más atención son las redes sociales, el mal uso y a veces buen uso de ellas. Sí, les digo, es que les digo, o sea, en sí no están en contra de manifestarse, incluso hasta lo que hizo el alcalde Ismael Burgueño lo tomaron como a risa de que ahora sí que decían que él les estaba dando permiso para que usaran la explanada del palacio, pero pues es que les digo, es que está en la Constitución, o sea, si la gente se quiere manifestar, pues es la obligación de él poner baños y pues darle seguridad para que todo salga relativamente bien, pero pues ellos vieron que las vallas que se pusieron alrededor pues era como para limitarlos, pero se los comentó Protección Civil, pues o sea, el estacionamiento está que se está cayendo y no es que no quiera que se manifiesten, pues, pero la gente pues hizo sus comentarios de que y como para dar el grito sí se pueden usar en las manifestaciones, pero sí, pero pues hay que entender que pasó un sismo o temblor hace como 3 semanas y eso fue lo que pues causó los daños, pues no tanto que se la hayan sacado de la mano, o sea, pero pues la gente entendió que por eso les pusieron las vallas. Pero lo que hizo el alcalde Ismael Burgueño, pues relativamente lo que tiene que hacer, pues darle las formas para que se puedan manifestar pacíficamente. Ya lo que pasó el 8 de marzo, de que sí pusieron como vallas y todo para proteger el palacio, eso sí, pues se pasaron, pero lo que pasó con la carne asada, pues relativamente estuvo bien. Ya del acarreo, pues ya es otra cosa, de allá por el Mariano Matamoros, pero no, no, bueno, pues sí parecía acarreo más que nada. Había templetes y había banda y había de todo, ¿no? Todos estaban uniformaditos con banderas, pero bueno, ya ese es otro tema. Pues igual podríamos hacernos la pregunta, ¿no? De qué precedentes pues existen en México sobre resoluciones de conflictos parecidos a este de la CENTE y de que pues qué podemos aprender de ello, ¿no? Le digo, pues hubo
una protesta de la gente en el 2013, pues en respuesta a la reforma educativa, donde pues la gente realizó manifestaciones masivas, donde pues el conflicto se resolvió parcialmente mediante el diálogo y pues la negociación, aunque pues algunas demandas quedaron pendientes. Igual de tomo la reforma educativa la dieron para atrás porque hicieron lo mismo cerca del 2018 y pues ya el presidente pues López Obrador él pues hizo caso al pueblo y dio para atrás la reforma educativa. Luego, pues podríamos hacer mención de las movilizaciones del 2006 allá por Oaxaca, ¿no? Donde pues hubo una asamblea popular de los pueblos de Oaxaca que pues protagonizó un conflicto social que derivó pues en enfrentamientos violentos y pues al final de cuentas por la falta de diálogo oportuno y la represión estatal pues agravaron la, la, la situación. Sí, les digo, pues básicamente aquí lo ideal sería que solamente los maestros salieran a hacer huelgas sábados y domingos, pero pues es su día de descanso y pues ellos no están dispuestos a manifestarse en sus días de descanso, o sea, prefieren pues quitarle de clases a 60,000 estudiantes aquí en Baja California, ¿no? O sea, no digo que esté mal que se manifiesten, pero pues, o sea, pueden hacerlo sábado y domingo, pues sin atentar pues la educación de por medio. Le digo, de ahí lo complicado de pues le digo, el artículo 9 dice que se pueden manifestar y el otro, el artículo me dice que pues la educación debe ser prioridad, ¿no? Este, Pero, por ejemplo, en este caso, a mí, en la escuela de mis hijas, uh-huh. Una de mis amigas es maestra. Platicando con ella, ella sí recibe su sueldo, sin problema alguno, en tiempo y forma. Los otros, algunos maestros de esa misma institución, no reciben el sueldo como debe de ser, de hecho tardan muchísimo en dárselos, pero a ellos se les obliga a ir a manifestarse y a no presentarse a clases con su trabajo. Es como, no das, vas a perder días de trabajo, vamos a sancionarte y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que desde ese punto también pues no es correcto. Reciben su sueldo, trabajar como se debe, y el hecho de no recibirlo, pues obviamente estás en todo tu derecho de exigir tu pago por el servicio que estás ofreciendo. No, pero la huelga esta es por las pensiones, es que se quiere jubilar más jóvenes, pues. Sí, son pensiones, son pagos, es su sistema de salud, que por ejemplo en mi caso en la escuela de mis hijas, que no están cómodos, que si no reciben el material que es, porque sí, recientemente ha pasado mucho de eso. Sí entiendo el punto de los maestros de cómo están tan molestos, te digo, esa parte sí la comprendo, pero te digo, o sea, pueden manifestarse en fin de semana. Y les digo, el anterior grupo les hacía mención de por qué pues era necesario que sí se jubilen a cierta edad, porque pues una tía de una compañera de la maestría de educación, pues trabajó tanto que pues básicamente la mano, ya cuando llegó el momento de que se jubilara, pues ya esta mano ya ni le sirve porque pues hubo un daño en las articulaciones, no sé cómo estuvo el daño, pero el chiste es que la mano ya no le servía. Y pues imagínate, pues dedicar toda tu vida a la docencia y al final de cuentas, pues que ya no puedas disfrutar de tu mano porque te tardaste en jubilar. Porque, pues crean o no, la docencia es desgastante, pues. O sea, hay que realizar planeaciones, hay que pues manejar pues, los distintos grupos y luego atender ciertas cosas. Básicamente el docente sirve como una guía, un tutor y apoyo para los estudiantes, incluso los guías, ¿no? Y les digo, pues básicamente la profesión de docencia, pues básicamente es lo que marca todo lo de una sociedad, porque a fin de cuentas ellos son los que van a sacar a los distintos profesionistas para las distintas áreas. Pues. Por ahí hay una foto de donde básicamente el maestro está rodeado de un bombero, un médico, este,
de todo, de la imagen, a ver si. Vamos a ver si me sale esto. Creo que es una imagen. Ya me mandó por Facebook. Esa imagen que dice: ellos fueron mis profesores. Estamos un juez, un agrónomo, un banquero, veterinario, psicólogo, ingeniero, escritor, gobernador, ministro. Básicamente la docencia es la única profesión que crea todas las de otras profesiones. Y sí, como comentabas tú, es de que pues a un maestro no se les ha pagado desde hace cierto tiempo y pues al fin y al cabo pues, tienen que comer, pues. Y a otros pues sí se les paga y pues como que... Normalmente los que tienen ese problema son los maestros de base, digo, de que tienen plaza. Los que trabajan por honorario pues no tienen este problema, o no sé si es al revés. ¿Cuál es el caso del que me mencionabas? Los que tienen la plaza o los que trabajan por honorarios. No entiendes el dato. Pues a mí me lo planteó mi amiga, era los federales y los estatales. Los estatales son los que tienen problemas para recibir un sueldo y los que son federales son los que no tienen ningún problema para recibir ese sueldo. En este caso, como dice usted, ¿no? O sea, yo también estoy a favor de que haya una jubilación temprana y no solamente en ese tipo de carreras o en ese tipo de empleo, sino en muchos, porque al final del día, por lo que yo he visto, mis hijas han tenido maestras ya bastante avanzadas de edad y las ideas ya son otras, los alumnos con otras ideas también van perdiéndoles el respeto y obviamente conforme va avanzando la edad y el tiempo, muchas cosas se van olvidando y tu cerebro empieza a deteriorarse y hay más errores. Entonces yo creo que llega un punto en el que ya no es factible que un maestro esté ya bastante avanzado de edad. Sí, no, incluso pues fue uno de los que, pues lo que le comentaba al grupo pasado de por qué yo estaba a favor de la reforma educativa, que pues era evaluar a los maestros, o sea, aquellos que tuvieran la plaza y fallaran el examen, pues tenían la oportunidad del siguiente año de repetirlo y pues a ver si lo pasaban y mantener sus prestaciones, sus beneficios y todo lo que tenían. Pero si lo reprobaban, pues perdían todo esto de lo que no sé si hubiera sido heredado o en su momento pues les costó conseguirlo. Y eso era lo por los maestros no les gustó mucho la reforma educativa, pues que se les evaluara y tuvieran pues el conocimiento de la materia que impartían, pues. Y es como de que pues, o sea, se supone que tienes que saber lo que conoces pues para que puedas pues compartirlo más que nada. Y ese es el detalle de que la dieran para atrás, pero les decía al grupo pasado que en un libro de Administración Pública de México de la editorial Porrúa es lo único que le aplaude al presidente Enrique Peña Nieto. Ya todo lo demás pues lo cuestiona y pues, le da como que más o menos y así, pero lo que es la parte de la educativa sí le dio el visto bueno a ese libro. Si yo no mal recuerdo, bueno, yo soy nacida en Oaxaca, mi papá, pues él se crió allá. Hubo un tiempo en el que cualquiera podía ser maestro, mi papá no terminó la primaria y le ofrecieron un empleo de maestro allá y hubo muchos paisanos de él que pues yo conocí desde chiquita que no tenían estudios y que acabaron siendo maestros. Sí, pues es que así era antes, pues. Porque a fin de cuentas, pues la educación primaria y la secundaria no es como que ocupes, pues, de cierto grado de conocimiento, o sea, básicamente como que aprendas bien exactamente lo que se te está pidiendo que impartas, pues con eso. Pues aparte te daban, pues, libros de docentes donde, pues, era la guía para que tú impartieras la clase y sin problema. Y sí me tocó ver esta parte cuando ingresé en el TEC, porque estudié arquitectura también. Eh, Tuvimos un curso de precálculo para que pues para que al momento de que llegáramos a lo bueno, pues todos estuviéramos a la par y que nadie se quedara atrás, ¿no? Y pues unos sí tenían como que a lo mejor sí no lo necesitaban, otros no. Pero curiosamente en un mes básicamente vimos todo lo que se nos enseñó en primaria, secundaria y preparatoria.
porque sí, tuve unos compañeros que no sabían las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque ellos pues estaban relativamente más jóvenes que yo y pues a ellos pues ya les tocó por la calculadora y todo ese teléfono inteligente y así. Y pues a mí que yo estaba un poco más viejo porque yo tenía que 22, ellos tenían apenas 18, pues éramos dos generaciones casi distintos porque pues a ellos sí les tocó desde un principio la tecnología. Y ellos sí no sabían pues las tablas de multiplicar y pues ciertos razonamientos lógicos que me dieron a mí en su momento y básicamente ellos batallaban para pensar. A ellos ya con las herramientas tecnológicas pues se les hizo más sencillo. Y fue lo curioso porque, te digo, en un mes vimos todo eso, lo que eran las multiplicaciones, cómo dividir las fracciones, todo eso, y hasta la fecha todavía se me queda. O sea, me preguntas cuánto es 8 por 7 y te digo 56. 9 por 9, 81, y casi me hicieron a aprenderme todas las multiplicaciones. 5 por 8, 40, y así podíamos ir. Incluso, pues a veces yo le doy dinero a mis hermanas para que me digan las tablas bien, y pues batalla. Porque pues eso es lo que nos dijeron, ¿no? Si dominas las tablas de multiplicar del 1 del 1 hasta el 12, ya no necesitas calculadora, y sí. Ya si me preguntas hacer sumas y restas, pues a lo mejor la batalla, pero multiplicaciones no tengo ese dilema y eso es a lo que vamos, ¿no? De la educación. Pero pues ya ahí a ver cómo se desenvuelven estos docentes, que sí, a veces salgo de Palacio y veo cómo andan ahí con música y pues no sé qué tanto andan ahí discutiendo, porque les digo, pues imagínense, pues están desde las 7:30 que paso, se están colocando y salgo después de las 5 y pues siguen ahí dialogando y pues diciendo cosas como que pues no manches, o sea, yo diría que a las 12 pues ya habrán abarcado todos los temas. ¿Qué más pueden hablar durante 10 horas? Pues si el tema es claro, ¿no? O sea, pues abolir la ley del ISSSTE del 2007 y abolir lo otro. O sea, creo que el punto es claro. No sé qué tanto andan ahí. Toda dijera, pues están haciendo esta bola para que compartan a los ciudadanos que pasan o algo así. Pudiera ser, pero o sea, se hacen un círculo y están hablando de temas y es como que tanto, y todos los días, llevan como 5 días ahí que los veo y todo ese rato se pueden hablar, o a menos de que solamente se pongan de acuerdo y digan, pues cuando pase fulano nos hacemos bolita y para que nos vean, no sé, sí, porque salgo como 4 veces ahí los veo y en bolita, en círculo, hablando, quién sabe, pero bueno, este... Uh, órganos autónomos, bueno, órganos constitucionales autónomos. Creo que eso ya lo abordé con Lupita, pero pues igual. Pues básicamente había órganos autónomos como el INE, el INAI, la COFESE. Ya ahorita el INAI ya desapareció. Pero pues estos habían sido creados o fortalecidos mediante pues, reformas constitucionales entre 1996 y 2014. Pues el actual gobierno pues, ha mostrado pues a final de cuentas pues a mi versión pues para si algunos de estos órganos calificándolos pues de costosos e innecesarios, ¿no? Incluso llegó a plantear pues dentro de una propuesta de reforma del Estado pues la posible eliminación o fusión de ciertos órganos autónomos. Igual pasó esto y sí se eliminaron, no 8, bueno pues al menos fueron nada más 8. Pues básicamente pues hablemos del INAI, ¿no? Instituto Nacional de Transparencia. Básicamente pues servía pues para decirnos sueldos y cosas que pues relativamente los ciudadanos tenían derecho de saberlo, incluso para proteger la información de los ciudadanos. Incluso yo me acuerdo que la Suprema Corte en agosto del 2023 emitió una suspensión autorizando pues al INAI a sesionar con solo 4 de sus
7 integrantes, pues da la omisión del Senado en nombrar a los faltantes, ¿no? Porque pues ya no fue culpa de ellos de que, de que no se podían nombrar a los otros 3. Y pues aquí pues una pugna entre el Poder Judicial defendiendo pues la operatividad de un órgano autónomo constitucional y el Poder Legislativo, ¿no? Que pues estaba influido por la voluntad del Ejecutivo, que omitía pues su deber constitucional de integrarlo. Ahora sí que pues básicamente el INAI sí servía, pues. O sea, solamente cualquier cosa que se haya utilizado para desprestigiar a algún político salió del INAI. Que la Casa Blanca de Peña Nieto, que si el gobernador de tal estado se quedó con dinero, que si básicamente todas las investigaciones que hicieron quedar mal al gobierno en turno salieron del INAI. Ahorita, pues ya no hay INAI, pues ya no han salido pues cosas parecidas. Ya ahorita si se sale algo, pues es por redes sociales o otra cosa como lo de la visa de la Gober, ¿no? Creo que si hubiera el INAI, pues incluso ya sabríamos por qué se la quitaron. Pero pues son estos detalles, ¿no? Yo creo que pues aquí lo vamos a dejar. Ahorita por la veda electoral no vamos a usar la plataforma, tampoco mi correo institucional. A partir del lunes pues ya les pongo cosas porque les digo, aunque les pusieran tarea no la pueden hacer porque me prohibieron usar la plataforma y el correo institucional. Al rato les mando el oficio, o si ya se lo mandó el maestro Francisco Javier, pues ya lo tienen. Si se lo mandó el oficio el maestro Francisco Javier de lo del profesor. Excelente, ya están Sí, ya lo enterados. envió. Sí, es que ese maestro, les digo, está muy activo en el grupo de docentes y él todavía ni siquiera nos dice que se los podemos compartir, y él ya se los envió. Que está bien, relativamente pues les informa, pero pues todavía ni siquiera nos deciden de que los compartamos. Y sí me ha tocado ver que apenas lo mandaron y ya ni un minuto ya les llegó. Lo que sucede es que con otros maestros nos ha tocado que ni ellos mismos saben qué está pasando. Sí, Entonces el maestro siempre es de, si tienen dudas, pregunten, y nos trata de enviar la información en general, así eso que me he mantenido más informada. sí, es que les digo, yo todo lo que me entero es porque el maestro Francisco Javier lo manda, pues. Y ya es que pues tenemos tantos grupos que pues muy difícil encontrar la información, pues. Por eso les digo que si a mí me mandan WhatsApp, hasta de aquí a que llegue al WhatsApp de ustedes, pues ya me aventé todo, pues, porque estoy en muchos grupos. Y pues afortunadamente el maestro Francisco Javier, así como lo ve, lo comparte, y pues yo hago eso y WhatsApp me dice que no haga spam. Pero bueno, pues aquí la dejaríamos. Básicamente, pues esta clase se abordó pues de lo que vimos la clase pasada, un poco de una crítica de cómo se encuentra el Estado y parte del derecho constitucional para pues formar una idea crítica, les digo. Yo no estoy tanto en lo correcto, no todos tenemos la versión correcta, pero pues siempre es necesario pues juzgar y criticar, pues. Siempre les digo tanto lo bueno como lo malo, y a veces me gusta más contar lo malo de nuestro estado pues para intentar hacer un cambio. Si no tienen dudas ni preguntas, pues aquí la dejamos. Y vayan a votar el domingo, ¿eh? Claro que sí, maestro, gracias.